La lealtad no se puede pedir lealtad en abstracto. No. Porque la lealtad implica compromiso, querencia. amor. Querencia. La lealtad implica un genuino sentimiento de identidad. Un sentimiento identitario. Saludos a mi gente de Lealtad Venezuela, un programa más de pensamiento crítico. Hoy tenemos el honor y el placer de presentar a un extraordinario compañero de camino, compañero de pensamiento. Sandino Márquez, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Mes de junio. Clases, batallas heroicas, estudio, juventud, pensamiento, pues pensamiento crítico, el pensar y repensar. ¿Cómo te sientes? Bien, excelente, agradecido por la invitación. Además, digamos que honrando el ejercicio cotidiano del pensamiento crítico, me llama mucho la atención el nombre del espacio. ¿Por qué? Porque si hay algo que la velocidad en la que estamos viviendo ha hecho que se nos olvide ejercitar, es justamente el pensamiento crítico. Y eso es bastante peligroso. El pensamiento crítico no es más que la capacidad de cuestionar lo dado, de cuestionar aquello que aparece frente a nosotros como una verdad absoluta y buscar las costuras y saber de qué va esa realidad. Y entonces ese ejercicio, por la velocidad, la interconexión global en la que vivimos constantemente, ha hecho que se diluya por mucho. Y creo que un espacio que aliente el ejercicio del pensamiento crítico es sumamente interesante y, por supuesto, cuando me hicieron la invitación no pude negarme, ¿no? Así es. Mira, una de las razones fundamentales de este programa es porque estamos empeñados en dar a conocer los conceptos que son reales. Estamos constantemente ante unos cambios y la gente todavía no está entendiendo los cambios. Bueno. El sistema educativo es un problema que tenemos ahorita serio, los padres. Sí, bueno, yo soy papá de un chamo de 12 años, casi 13, que está culminando ahora el séptimo año, el primer año de bachillerato, y lo vivo de forma cotidiana, ¿no? Como justamente esto que estábamos hablando ahora mismo de la interconectividad, del acceso fácil a la información, la información en la palma de la mano, es un problema. Acaba siendo un problema en lugar de ser una solución. La verdad es que es increíble cómo aquellas cosas que parecían de ciencia ficción en algún momento, o que fueron argumentos de ciencia ficción, acabaron siendo una realidad cotidiana. No sé si recuerdas esta película de finales de los 90, Minority Report, claro, con Tom Cruise, que aparecía frente a una pantalla. Se suponía que eran como unos gemelos que tenían algunos poderes y lograban predecir crímenes a futuro. Pero este personaje que es Cruz está frente a una pantalla y va moviendo las cosas de un lado a otro en la pantalla, ¿no? En ese momento eso era ciencia ficción, pero hoy por hoy eso lo tenemos en la palma de la mano todos, básicamente. Correcto. O sea, todos hacemos esto en una pantalla, ¿no? Entonces,
eso que se avisoraba como solución, como algo extraordinario, no sé cuál puede ser la razón, pero acaba revirtiéndose, acaba tomando una forma completamente distinta a la que en principio debió tener, que era la solucionar algún tipo de problema. Y termina la persona, o sea, se invierte la relación sujeto-objeto. Se termina siendo el sujeto un objeto al servicio de la tecnología, ¿no? Y terminamos todos como zombies frente a una pantalla, consumidos allí, gastando horas y horas de nuestro tiempo vital en pasar y pasar y pasar información y en búsqueda de likes y de aprobación de gente que ni siquiera conocemos, ¿no? Ahora, eso se llama entrar al infinito. Algo así. Se te fue el día Así. pensando en el infinito. Y ahí se te va el día. Así. Y eso es lo que tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Qué tenemos que cuestionar? El infinito. Antes de entrar al infinito, que es darle like, que hay gente que todo lo conoce, el pensar críticamente, eso es lo que nos lleva a la reflexión. El sistema educativo lo venimos diciendo en distintos programas que estamos haciendo. Necesita reinventarse y ajustarse a esas nuevas realidades. Y esas nuevas realidades conllevan a una profunda reflexión. Los maestros tienen que adecuarse a estos nuevos cambios. Claro, doctor, pero además es que estos cambios se dan a una velocidad sumamente alta, ¿no? No, hoy en día sí. Sumamente alta. Hoy en día sí. La programación educativa, hoy, que estamos ya finalizando ya, 18, finalizando ya más del mes de junio, ya se acaba el año escolar. Sí, está finalizando el año escolar. Tenemos que reflexionar en 2023-2024. Ahora vienen los gastos de los útiles escolares ya en agosto y septiembre, ¿no? Bueno, pero eso es en agosto, septiembre, pero ahorita, cuando la reflexión que debe dejarnos a los padres, a las madres, a los abuelos, a los tíos y a los maestros, es que tenemos necesariamente que tomar en serio el tema educativo, porque es vital, es una herramienta vital que está consumiendo realidades y convirtiendo a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes en herramientas, como tú dijiste inicialmente. Sí, terminan siendo subsumidos en el marco de esto que acaba siendo una vorágine, ¿no? El tema de las redes sociales y todo eso, ¿no? Yo creo que hay un tema allí de que no hay una sincronización en los tiempos. No. O sea, por la velocidad, lo que tú acabas de decir, la velocidad. El desarrollo tecnológico va a una velocidad tan alta que digamos que las estructuras burocráticas como de las que depende la educación, por ejemplo, sí, no son capaces de adaptarse a tiempo, y cuando hacen el ajuste, ya la realidad ha cambiado nuevamente. Entonces, no sé, sin ir tan lejos, yo recién cumplí 37 años, hace 20 años me gradué de bachiller. Cuando uno tenía un trabajo del liceo, uno tenía que dedicar tiempo a ir a una biblioteca, desempolvar una enciclopedia, leer cuando menos el índice para ubicar dónde estaba, y luego leer algunos párrafos, hacer un resumen, y estaba obligado a entender por lo menos eso que estaba leyendo para poder hacer el resumen. Hoy por hoy eso no es necesario. Sin embargo, a los muchachos les siguen haciendo las mismas preguntas. Les siguen preguntando, por ejemplo, ¿qué es la familia?
Y entonces el muchacho ya no tiene que ir a la enciclopedia, sino que la respuesta la tiene allí, al alcance de la mano. Recuerdo un profesor muy querido, un cubano de apellido Betance, que en algún momento me decía, y estoy hablando de un tiempo tan lejano como 2005 por allá, comenzaba esto de la digitalización de los libros digitales y todo aquello, y él decía, se nos ha vendido la idea de que en el Internet está todo el conocimiento del mundo y que el conocimiento del mundo está a un clic de distancia. Lo único que no se han dado cuenta es que si se va la electricidad todos vamos a ser estúpidos, porque no habrá nada en la cabeza. Lo que tú acabas de decir no está lejos de la realidad. Sí, lo que afirmó, porque fuimos testigos de cuando se cayó la plataforma de YouTube y los youtubers lloraban. Y generamos un caos. Y fue un caos. O sea, no está lejos. Sí. A nivel conceptual no está lejos de la realidad. No. Lo vimos. Se cayó la plataforma. ¿Y qué generó entonces? Generó una profunda incertidumbre de todos aquellos que son dependientes de esta herramienta tecnológica. Pero es que además pareciera que no hay nada más allá. A pesar de que le estás hablando al mundo, que tienes alcance global, pareciera que no hay nada más allá. Que después de ese contacto a través de la pantalla, pareciera que lo que en realidad se supone que debía ser una amplitud de horizonte, o sea, que el horizonte se hiciera más grande, en realidad lo que hizo fue encerrarnos sobre nosotros mismos. Un youtuber es una persona que está reflexionando constantemente sobre sí misma. Sí. Allí encerrado en su propia realidad. Pero hemos visto y no importa si viaja, si es un viajero, qué sé yo, es simplemente su pequeña realidad. No importa si tiene alcance global su contenido o no, eso no viene al caso, ¿no? La cosa es que frente a esta realidad en la que los jóvenes son constantemente bombardeados con información, con extractos de información casi sacada con pinza, con mensajes que no duran más de 30, 40 segundos, y que es desde donde están extrayendo la información que tienen. Frente a esa clase de pensamiento que hace poco escuchaba a alguien decir que era como una especie de pensamiento de meme. O sea, la información que los jóvenes hoy tienen es un pensamiento que en su mayoría viene de un meme. La información que tienen viene de un meme. Frente a eso, ¿qué estrategias o qué herramientas está planteando el sistema educativo? Frente a eso, ¿qué herramientas tenemos nosotros como padres, como familia, como sociedad? O simplemente nos vamos a entregar. Nos vamos a entregar. ¿Entregarnos a qué? Por eso es que además no sabemos qué hay detrás. Bueno, lo que hay detrás de eso, hay unos intereses evidentemente que nos llevarían a una especie, no sé, de una sociedad de zombies, gente mínimamente funcional, que no son capaces de hacer el más mínimo ejercicio crítico de reflexión, pero que son capaces, no sé, de apretar una tuerca o de voltear carnes de hamburguesas en una plancha hasta que una máquina lo haga de mejor manera. Tú sabes que la utopía cyborg planteaba algo que era interesante, ¿no? Que era... Se suponía que cuando se alcanzara el suficiente desarrollo técnico-científico o científico-tecnológico, el ser humano se iba a liberar del trabajo, de la carga pesada del trabajo, e iba a poder entonces desarrollarse a plenitud su humanidad. O sea, iba a poder dedicarse al arte, a la poesía, a la música, a la literatura. Eso era la utopía cyborg. Pero resulta que llegó el momento
Y hoy por hoy los seres humanos están sometidos a jornadas laborales cada vez más esclavizantes y embrutecedoras, porque un trabajo repetitivo embrutece a quien lo hace. Decía Simón Rodríguez en un texto que se llama Extracto sucinto de mi obra sobre educación republicana, decía que a los niños había que enseñarles en las escuelas que la distribución del trabajo en las fábricas embrutece al obrero al reducirlo a la condición de máquina. Y estar todo el tiempo haciendo una labor repetitiva, pues evidentemente pues, daña tus capacidades cognitivas, ¿no? Sí. Y entonces, hoy por hoy estamos frente a jornadas laborales cada vez más extenuantes, desgastantes. Estamos sometidos a la autoexplotación, porque ya no es un patrono que exige una jornada laboral de 8 horas, sino que en función de esta idea de la libertad y la independencia económica que nos han dicho que debemos tener, nos autoexplotamos y nos metemos el cuento de que soy un emprendedor y entonces ahora trabajas 14 horas y duermes 4 porque con eso alcanza. Entonces, el ser humano está sometido a jornadas laborales cada vez más pesadas y la inteligencia artificial está componiendo sinfonías y escribiendo poemas. Escribe libros. Y escribiendo libros. Y no se suponía que era al revés. No se suponía que era al revés, que llegado el momento sería el ser humano, el hombre, la mujer, quienes se liberarían del trabajo pesado porque lo harían las máquinas y podrían dedicar su tiempo a lo sublime. Sí. Es una reflexión. Frente a eso, doctor, entiendo que es fundamental el ejercicio del pensamiento crítico. Así es. El ejercicio del pensamiento crítico. Y en este sentido, ahora que mencionaba al maestro Simón Rodríguez y que hablábamos de la educación, entiendo que cobra mucho sentido una máxima del maestro Rodríguez que decía: enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. La educación no es solo el ejercicio de verter conocimiento en los estudiantes, en los niños, como si fueran recipientes vacíos y los llenas de contenido así. Porque no somos un pendrive. Las personas no operan así. La educación es algo muchísimo más complejo y completo que eso. Sí. Y creo que hacia eso debe ir el llamado, ¿no? Hacia buscar las formas, las herramientas para hacer de la educación un ejercicio cotidiano que dote de herramientas a las juventudes para plantarle cara a esta realidad que nos están imponiendo. Y que si no tienes la capacidad de detenerte y pensarla, podrías aceptarla felizmente, pero si te detienes y la piensas un poquito, estoy seguro que no te va a gustar. Así es. Mes de junio. Acaba de mencionar a Simón Rodríguez. Como todos bien sabemos, Simón Rodríguez fue el gran maestro, el que guió en la parte educativa a nuestro gran Simón Bolívar. El hombre que, a pesar de ser de persona rica, de persona acomodada económicamente, fue trágica su infancia, porque muere el papá. Sí, muere el papá cuando tenía 3 años. Después, a los 6 años, cuando tenía 6 años muere la mamá. La mamá tenía 34 años cuando falleció, era una mujer sumamente joven. Sí. Y después Bolívar termina siendo el menor de los hermanos, a pesar de que él tuvo una hermana menor, pero la hermana falleció cuando tenía como 3 añitos. Entonces, pero el tema es que estamos en el mes de junio
próximamente vamos a celebrar un año más del Día del Ejército. Ejército venezolano que ha sido capaz, o ha sido el ejército que ha traspasado la frontera de Venezuela para liberar, más no para oprimir. Ni para conquistar, ni para anexar territorio. No. Al contrario, Bolívar fundó Bolivia. De hecho, liberamos. Como en 2013 pudo ser, National Geographic reconoció a Bolívar como el hombre del siglo XIX y al hacerlo justamente decía que lideró un ejército que salió de sus fronteras no con la intención de conquistar, dominar o anexar territorio, sino de liberar. Y de hecho es Bolívar la única persona en la historia de la humanidad que lleva el título de libertador. Libertador, no quiso ser emperador. No, él renunció a ese nombre. No, eso fue más una campaña dirigida por Santander cuando el Congreso de Panamá y la prensa. Hay un texto bien interesante que recopila un querido amigo que se llama Nelson Chávez Herrera, que se llama Bolívar contra Bolívar, un texto que publicó la Fundación Biblioteca Ayacucho, donde Nelson hace un trabajo extraordinario de arqueo hemerográfico y recoge toda la prensa que se publicó contra Simón Bolívar posterior a los primeros gritos de independencia, ¿no? Como hubo una guerra a muerte, una cosa encarnizada en la defensa de Bolívar de 1827 de Simón Rodríguez. Justamente Rodríguez elude allí a la prensa, a la abeja, creo que había uno en Perú que se llamaba, y cómo va desmontando una por una las mentiras. Entonces dice, en una de esas dice, ¿cómo se les ocurre decir que Simón Bolívar pretende coronarse emperador, así a lo Napoleón, de América del Sur, si ya fue vestido por los laureles de la gloria al ser llamado libertador? ¿Cómo se les ocurre? Sería como reducirlo de tamaño, sería... Así es. Libertador de América. Bueno, un año más de nuestro ejército libertador. Mira. No es poca cosa, se dice fácil. Hablar de Bolívar se dice fácil. Hablar de Miranda se dice fácil. ¿Tú sabes qué dice Martí sobre Bolívar? Martí es uno de los grandes bolivarianos. Ahora que hablamos de la defensa del libertador, podríamos pensar que tal vez el bolivarianismo como corriente del pensamiento político que entiende el pensamiento de Bolívar como un pensamiento continental, lo inaugura justamente Simón Rodríguez en ese texto. Y a lo largo del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, José Martí, el apóstol del pueblo cubano, que viene a Caracas, vive en Caracas, y que toma las ideas de Bolívar. Por ejemplo, Bolívar plantea en el Congreso Anfictiónico de Panamá hacer una flota armada para ir a liberar los dos últimos bastiones españoles en el continente americano, que eran Puerto Rico y Cuba. El Congreso se lo niega. Martí toma esas ideas y dice, bueno, vamos a organizar una guerra, y él fue el gran organizador de la guerra por la independencia de Cuba. Solo que era un hombre de libros, de investigación, de palabra, quizá el mejor ensayista que ha dado el continente americano en su historia, pero no era un hombre de guerra, entonces acaba falleciendo en combate. A pesar de estar en la trinchera, lo alcanzó una bala. Pero dice Martí que para hablar de Bolívar se necesita por tribuna una montaña y por espectador un puñado de pueblos libres con la cabeza del opresor a sus pies. Eso dice Martí
Cosa que no sobre está Bolívar. nada desvirtuado de la realidad, aunque sea desde el marco, desde el punto de vista filosófico. Eso es así. Hablar de Bolívar es hablar Es hablar de grandeza. de De hecho, libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de grandeza. Bolívar piensa la América no para su momento histórico. De hecho, Manuelita lo dice. Sí. Manuela lo dice. Bolívar no estaba aquí. Bolívar estaba 2 siglos adelante. Sí, así es. Y esa idea de la unidad latinoamericana, que es muy propia de nosotros los venezolanos, ¿sabes? Si tú hablas con algún hermano nuestro del continente americano, les es difícil entender por qué todos los venezolanos tenemos como esta sensación de abrazar, o como esta necesidad de abrazar al resto del continente como algo propio, ¿sabes? Así es. O sea, nosotros sentimos propios a los mexicanos Claro. y nos sigue doliendo Haití. Claro. Y aunque no hablamos el mismo idioma que los brasileños, porque no hablamos portugués, los sentimos tan cercanos como un vecino, porque esos son. Así es. Porque ¿Y sabes de dónde viene eso? Eso es una herencia. Y es de la deuda histórica. De la deuda histórica que nosotros llevamos con Bolívar. Con Bolívar y con Miranda. Miranda, en el proyecto de Constitución de 1801 y el proyecto de Constitución de 1802, plantea la Colombella, que era un enorme país, desde el río Bravo hasta la Patagonia, regido él hizo un trabajo antropológico interesantísimo, ¿viste? Hizo una investigación tremenda sobre... a raíz de ese trabajo es que después sale desde el punto de vista del marco filosófico. Nuestro norte es el sur. Así mismo. Miranda hace un trabajo antropológico súper interesante porque estudia cómo funcionaba la estructura de los incas y plantea como sistema de gobierno para la Colombella, que es el nombre que le da a este gran estado, este gran país, el sistema de gobierno que él plantea se llamaba el incanato. Y quien lo presidía era el Gran Curaca. Y habían 2, uno que estaba en la sede del gobierno, que debía ser en el Istmo de Panamá, durante un año, y el otro, durante todo ese año, viajaba por el continente, resolviendo problemas, evidentemente. Súper interesante cómo pensó Miranda al continente americano, como uno solo. Y así lo pensó Bolívar, así lo pensó Sucre, así lo pensó Simón Rodríguez, así lo pensó Martí, así lo han pensado los grandes americanos. Y nosotros, como es una idea que surge de aquí, de nuestro país, llevamos, digamos, como en nuestro ser, en nuestra esencia identitaria, esa necesidad o esa carga histórica de sentir al continente como propio, como el patio de nuestra casa. Correcto. Ahora lo vemos mucho con la diáspora, ¿sabes? Claro. Uno lo ve bastante. Ahora también recién, es un fenómeno bastante reciente, doctor, que, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos vendieran todo este tema del turismo en Venezuela como el turismo, como la industria sin chimenea y no sé qué, y mira el Salto Ángel, mira qué lindo Los Roques, o qué extraordinario Margarita, o Mérida y el teleférico más largo y alto del mundo. Y entonces cuando empiezan a llegar todos estos viajeros que además son blogueros y todas estas cosas, cuando hablan de Venezuela no resaltan sus bellezas naturales, sino terminan hablando de la gente. No sé si lo has notado. No, correcto. Entonces la real de nuestro país es la gente. La gente. Pero es justamente por esa sensación, o digamos como esa necesidad de sentir al extraño como propio. Así ¿sabes? es.
como un hermano, y eso es sumamente interesante. Y hasta donde sé, no hay un país que tenga la capacidad de amar tan profundamente a los demás como estos 945,000 kilómetros cuadrados sobre los que estamos parados, que se llama Venezuela. Más el territorio Esequibo. Nuestro territorio Esequibo. Bueno, Sandino, qué bonita conversación hemos tenido. Y bueno, yo no quisiera despedirme sin decirle gracias y bueno, felicidades a nuestro ejército libertador que cumple un año más de fundado y que esta semblanza pues viene engendrado. Este año se va, ya cumple 33 años de servicio la promoción Daniel Florencio Oliari. Cumple esos 33 años, pasan a reserva activa. Y bueno, la libertad tuvo un costo. Hay que mantenerla. Por eso que se llama lealtad Venezuela. Tenemos que ser leales a nuestro país. Y eso, pues, ¿no? Lo que tú acabas de decir, pues la gente termina diciendo, hablando de las bellezas, pero terminas amando cuando conoces nuestro territorio, conoces al venezolano, y dices, caramba, qué gente tan especial. Sí, claro, y además un tema, doctor, que yo creo que lo conversábamos ahorita tras de cámaras, que la lealtad no se puede pedir lealtad en abstracto. No. Porque la lealtad implica compromiso, querencia, amor. Querencia. Esa palabra me resulta sumamente hermosa porque se habla, la utilizan los llaneros al referirse al ganado, ¿no? El ganado que tiene querencia es el ganado que se va y luego regresa. Me parece muy bonito como el llanero utiliza esa palabra. La lealtad implica un genuino sentimiento de identidad, un sentimiento identitario. A nosotros se nos perdió por bastante tiempo esa idea, ese sentido de identidad. Era nebuloso. Y de a poco lo hemos ido redescubriendo, y creo que esta es la vez definitiva. ¿Sabes por qué? Totalmente. Porque pudimos vernos desde fuera. Sí. Antes no lo habíamos hecho. Así es. Y eso así es. Me resulta extraordinario. Creo que nosotros como país, de ahora en adelante, tendremos a la gente que... con más criterio. Sí, y gente que verdaderamente nuestro país necesita y que también merece, porque este país merece gente que lo ame profundamente. A veces para amar... sobre todas las cosas. A veces para amar también es necesario extrañar un poco. Así es. Bueno, Sandino, no me queda otra palabra tan satisfactoria decirte gracias por haber asistido a nuestro programa de Lealtad Venezuela. Pensamiento crítico. Hemos disertado un poco. Creo que quedó un tema incompleto. Vamos a seguir avanzando y construyendo esos nuevos conceptos de lo que nuestra sociedad merece, nuestra juventud merece, nuestros maestros, médicos, todo servidor público merece, porque Venezuela es grande y lo estamos demostrando. Gracias, Sandino. Hasta una nueva ocasión. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.